31 de marzo de 1492. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, firman en Granada el decreto de expulsión de los judíos. Un mes más tarde lo hacen público. 3 después, expira el plazo para abandonar Castilla. Es el fin de 1200 años de vida judía en España. Isabel y Fernando ofrecieron a los judíos una alternativa muy diferente al exilio, el bautismo. Los reyes católicos proclamaron leyes a favor de los apóstatas que garantizaban su seguridad. En este sentido fueron tan cuidadosos que incluso, de forma temporal, pero por su expreso deseo, los convertidos quedaron fuera de la vigilancia de la temida Inquisición. Y es que Isabel y Fernando, en el fondo, de corazón, confiaban en una conversión masiva. Los judíos de fe más sólida no aceptarán aquella oferta. Significaba ni más ni menos que renegar de todo lo que habían sido. Se van de sus casas, abandonan las juderías españolas. Lo hacen en condiciones de absoluta precariedad. No pueden llevarse más que lo opuesto. Aquí quedan sus propiedades, aquí queda su pasado. El futuro, muy incierto, está por venir. Salieron de la tierra de sus nacimientos chicos y grandes, viejos y niños a pie, y caballeros en asnos y otras bestias y en carretas. Y continuaron sus viajes, cada uno a los puertos que habían de ir. E iban por los caminos y campos por donde iban, con muchos trabajos y fortunas. Unos cayendo, otros levantando, otros muriendo, otros naciendo, otros enfermando. Que no había cristiano que no hubiese dolor de ellos, y siempre por do iban, los convidaban al bautismo. Y algunos, con la cuita, se convertían y se quedaban. Pero muy pocos. Y los rabíes los iban esforzando, y hacían cantar a las mujeres y mancebos, y tañer panderos y adufos para alegrar a la gente. Y así salieron de Castilla. Los judíos que salen de Castilla, la mayoría sin rumbo fijo, se dirigen hacia Navarra, los territorios pontificios de Francia, norte de África, Portugal e Imperio Turco Otomano. Constantinopla, la antigua capital del Imperio Otomano, hoy Estambul, acogió a un alto porcentaje de los judíos españoles expulsados. Nacía la comunidad sefardita, una comunidad que conservó durante 5 siglos las señas de identidad que el decreto de los reyes católicos intentó arrebatarles. Shalom, paz. Esa fue la sensación que sintieron los sefardíes cuando llegaron aquí a Turquía. En la actualidad, la mayoría habla el judeo español y todos recuerdan los acontecimientos de 1492. Y si yo estaba en el lugar de mi abuelo antes de 500 años, por seguro que iba a comportarme lo mismo, porque el judío es judío con su fe y con su religión. Si él renuncia, si él deja su religión y su fe que recibió de su padre, es abandonarse a su personalidad. Y eso hicieron nuestros abuelos, que dejaron el reposo de la bien vida que estaban viviendo en España, para modo de continuar sus culturas y sus fe a su religión. ¿Cómo puedo considerar inteligente al rey Fernando si empobreció su reino para enriquecer el mío?
Semejante pregunta parece ser que se hizo el sultán otomano Bayaceto II hace 5 siglos, cuando llegaron a su imperio los emigrantes de España. Leyenda o verdad, lo cierto es que el sultán firmó una orden para proteger a los judíos. Bayaceto castigaba con la pena de muerte a todo aquel que atentara contra la integridad física de los sefardíes. El imperio otomano se convertía, por esa disposición, en el lugar más seguro, en el mejor de los posibles para los judeos españoles. Claro, al sultán Bayaceto, leyendas aparte, le venían como anillo al dedo los judíos españoles. Su imperio recién nacido necesitaba poblarse, y qué mejor para ello que una mano de obra cualificada. Por otra parte, y además a Fernando el Católico, al rey, no parecían interesarle demasiado ya los judíos, una minoría en ese momento histórico en franca regresión económica. Yo creo que en general sí. Se tiene la idea de que los judíos eran gente rica, dedicada al comercio del dinero, al préstamo, pero eso no es cierto nada más que en algunos casos. Había una minoría rica que participaba en el arrendamiento de impuestos reales, en grandes negocios financieros, pero la inmensa mayoría de los judíos eran pequeños artesanos, pequeños comerciantes, algunos hortelanos, algún pequeño agricultor, es decir, gente de condición media o modesta en general. Con la expulsión de los judíos no salió mucho capital de España, pero de todas maneras, aunque no fuera una catástrofe, sí fue un revés económico importante, más que por las cantidades, por las capacidades, es decir, por el hecho de salir de España una clase media, una burguesía de la que estábamos muy necesitados. Naturalmente, como los nuevos venidos de Sefardí tenían, como dijimos, una cultura muy elevada, plus unas relaciones con sus correligionarios en otros países de la Europa, les dio realmente un lugar especial en la corte del sultán, donde por muchos años tenían, como decir, la exclusividad de la medicina, por ejemplo. Y los médicos en el Imperio Otomano, en la corte otomana, eran al mismo tiempo medio politicianos. Después vino realmente los hombres de negocio, que ellos con sus relaciones comerciales en diferentes países sirvieron a la comunicar las relaciones extranjeras, diplomáticas del imperio. En primero, los sefardim moraban justamente en esta parte de la ciudad, que es a la fin del porte. Solo en cuantos años fueron transferidos a un barrio, el barrio de Balat, encima de la Corona d'Oro, y allá realmente Balat fue uno de los centros social y cultural de la vida judía, de la vida sefardí en Estambul. Sinagoga de Yambó. La construyeron los sefardíes nada más llegar al Imperio Otomano. Está aquí, en Balat, el barrio que ocuparon durante siglos. La sinagoga de Yambó se guarda ya como reliquia del pasado. Fue testigo del auge de la comunidad que más alto nivel intelectual alcanzó en el imperio de los otomanos. Es la única que se conserva. Hubo más de 20. Ahora Balat es un barrio marginal de la ciudad de Estambul. Los judíos de origen español hace tiempo que lo abandonaron para trasladarse a zonas mejor situadas. Pero en Balat el recuerdo sigue vivo. La calleja entera era de judíos, la calleja entera. Ahora no es que aquí no quedó nada. Todos se fueron, ya se fueron encima a Pera, a más altos lugares. Aquí quedamos
solicos, ya ni 4 familias, 5 familias, hay que hacer negocio, ¿entendiste? Y no moran aquí. Mesela yo moro en Nişantaş, ¿entendiste? Ah, ¿usted vive en Nişantaş? Sí. Ah, yo creí que seguía viviendo aquí. Aquí tiene solamente el comercio. Por el comercio tengo aquí, sí. Ya. León Brudo tampoco vive ya en Balad. Sorprende comprobar cómo este hombre, judío sefardita, sigue conservando un idioma con el que ya no tiene ningún contacto. Ya, de antes que sabíamos, español, ahora no nos ambicimos de chiquitico. De chiquitico en casa hablamos en español. Ama después, engrandeciendo la familia, empezamos a hablar en turco, porque los chicos nuestros, se están yendo a la escuela turca y están hablando en turco. Aquel tiempo es Merced y tú hablar en turco. ¿Le gustaría que sus chicos hablaran en español también? Seguro, ama no saben, porque no los ambicimos nosotros, no hablemos en casa. ¿Tiene usted un poco de culpa, entonces? Ya, un poco. Ama aquí no se hacía de menester el hablar en español, porque aquí nos engrandecimos, aquí vivimos, aquí estamos entre ellos, ¿entendiste? A finales del siglo XX, los sefardíes de Estambul son ciudadanos turcos. Es lógico, 500 años de su historia se han desarrollado en esta zona de Oriente. Durante este tiempo han consolidado una imagen de prestigio que de alguna forma les convierte en imprescindibles. Los judeo-españoles turcos juegan en la economía del país un papel preponderante. Aquí somos muy pocos, somos 26.000, y todos los judíos viven en una situación muy bien. Hay muchos judíos que están en una situación económica muy alta. Tenemos muy buenas relaciones con todos los departamentos y no nos consideran como extranjeros, nos consideran como una partida de ese país. No nos sentimos otro mundo, no nos sentimos como un turco. Kamizade Hollanda'ya Biukada, la isla grande, una de las 5 islas de los príncipes. Antaño, lugar de destierro, cárcel de destronados. Luego paraíso de verano. En Biukada se habla judeo-español. El 90% de sus habitantes son sefardíes. ¿Cuándo aprendió este romance? Este romance de cuando era yo chiquitica de 5 años. Y de más antes. Y yo de muy chica que canto. ¿Quién se lo enseñó? De mi mamá. Porque la lengua la conservamos nosotros 500 años, lo que no pudieron, ningún pueblo no puede conservar este carácter, la lengua española. Hoy mismo aquí se habla el español, hablamos el español latino, como dice usted. Se habla de ya aedados. Los aedados. Los mancebos no saben más. Y lo hablan, a pesar de que el judeo español se quedó huérfano en 1492. Fue la lengua en la que se escribió la literatura más rica del Imperio Otomano. En la segunda mitad del siglo pasado, el judeo español tuvo que competir con enemigos muy fuertes, el francés y el turco. A un momento había más de 20 periódicos apareciendo la misma semana. Hoy no queda más que uno solo, el Shalom, que empezó con 4, el Shalom, que empezó en 1947, que fue transformado en 1984 con su nueva forma de hoy, que es las 7 páginas en turco y una página solo en judeo español. Esta balanza de 7-1 ya os da una idea de lo que representa el judeo español en esta comunidad.
Y en 1860 vino la Alianza Israelita Universal, que abrió las escuelas en Turquía, en todas las ciudades de Turquía. Estamos, no me acuerdo cuántas había, 6, 7, 10 escuelas. Y con esto, la comunidad judía tuvo el contacto con el occidente. Y ahora la clase elitista adoptó el francés como lengua suya. Y el español no tenía más un patrón. Perdió el contacto. Es una pérdida grande, según mi idea. Realmente me siento, cuando yo hablo en español delante del público, me siento que estoy viviendo lo que estoy hablando. Antes, cuando no lo hablo en español, es copiado. Ámsterdam, Holanda, 1992. Hace 300 años, centro neurálgico de la vida económica y cultural europea. Los sefardíes eran entonces el componente más dinámico de la población. Finanzas, comercio, imprenta, política, diplomacia, filosofía, arte. La comunidad sefardita del Ámsterdam actual es un pálido reflejo del pasado, del que tan solo el escenario de su vida religiosa sigue siendo el mismo. La sinagoga de los portugueses, la más bella del mundo. De leden van deze gemeente, op het ogenblik niet meer alles inclusief baby's en bejaarden, is hoog uit. En la actualidad, el número de miembros de esta comunidad, incluyendo a bebés y ancianos, como mucho asciende a 400 o 450. Antes de la guerra, anterior a 1940, esta comunidad contaba con más de 6.000 miembros. Significa que la mayor parte de la misma ha sido asesinada y exterminada durante la ocupación alemana. Buen número de estos 450 miembros, siempre que estén en la edad productiva, desempeñan todavía un papel en el comercio, seguros o en la banca. Pero numéricamente se trata desde luego de un número exiguo. Es una comunidad muy pequeña, pero que dentro de la vida judía neerlandesa desempeña un papel bastante importante gracias a este edificio. Gracias a la tenencia de este edificio monumental. Se llamó de los portugueses porque entonces la palabra España evocaba un pasado de guerra que los holandeses querían borrar. Era el de la Guerra de Flandes. Los judíos que en 1675 inauguraron esta sinagoga eran todos originarios de los reinos hispánicos. Hablaban, cuando llegaron a los Países Bajos, el judeo español, que se conservó durante varias generaciones. Más adelante las cosas han ido cambiando, pero aún así hoy día todavía se encuentran restos del idioma castellano. La oración de acción de gracias por la comida
se hizo completamente en hebreo, aunque existía un resumen totalmente en castellano. Y ahora los miembros de esta comunidad lo saben otra vez. Se trata simplemente de un resumen, una especie de sinopsis que empieza con las siguientes palabras. Begintan alabado sea su santo nombre, porque siempre nos apiadó. Gloria al Señor, que es bueno, que para siempre es su merced. Me gustaría tanto escribir en la lengua en que he sido educado. Entonces podría expresar mejor mis pensamientos. Se refería Spinoza al judeo español, la lengua de sus padres, unos judíos portugueses de origen español. Esta confesión, escrita en latín y enviada a un amigo holandés, la hacía Spinoza cuando el siglo XVII ya había sobrepasado la primera mitad. En esta época de la historia, bien pudo haberse acuñado la expresión fuga de cerebros. Benito Spinoza, sin duda, encabezaría la lista. Hay autores que le reprocharon a España la expulsión de los judíos, porque a su juicio, con ellos se fue una parte muy sólida de la cultura de esta nación. Spinoza, el filósofo de la libertad, el hombre divorciado de judíos y cristianos, nació en Ámsterdam. Su familia se instaló en Holanda a finales del siglo XVI, junto a un reducido grupo de cristianos nuevos procedentes de Portugal. En Holanda hay que verlo dentro del marco de lo que nosotros acostumbramos a llamar la diáspora sefardí occidental, que es una diáspora que comienza a formarse, a establecerse, recién a fines de la segunda mitad del siglo XVI, en sitios como Ámsterdam y Hamburgo, cuando en realidad los creadores de esas comunidades no son judíos provenientes de la península ibérica o de otros asentamientos sefardíes ya establecidos, sino fundamentalmente conversos, cristianos nuevos, que a pesar de haber vivido durante generaciones como cristianos, como católicos, en España y en Portugal, o en alguna de las colonias o establecimientos creados por el reino español fuera de España, se vuelcan al judaísmo en territorios protestantes o en sitios en los cuales hasta aquel entonces no habían aún comunidades judías. Los judíos sefarditas, que permanecieron casi un siglo exiliados en Portugal, vieron en Felipe II la posibilidad más cierta de volver, sobre todo cuando bajo su reinado Portugal se incorporó a España en 1580. La corriente migratoria que entonces se inició hacia tierras castellanas fue masiva. Una orden real, firmada por el propio Felipe II, puso fin a aquel flujo humano. Luego, Felipe III volvería a alimentar expectativas. La reacción de la sociedad española no se hizo esperar. La multitud salió a la calle, insultó y apedreó a los marranos. El rey dio marcha atrás a pesar de que ya había ingresado en sus arcas dinero de los judíos. Dieron cantidades, sí, dieron cantidades importantes para conseguir dos cosas. Una especie de indulto que les pusiera a salvo de posteriores condenas de la Inquisición y permiso para abandonar Portugal, de donde anteriormente les estaba prohibido salir, y establecerse en España. Felipe IV hereda el problema. El monarca decidió dejar salir a los marranos de Portugal. Consideraba que no podía negarse a ello después de haber aceptado la corona 240.000 ducados. A la polvareda que levantó la decisión de Felipe IV se unió otra. La provocó el conde duque de Olivares, su favorito, al manifestarse en contra de los estatutos de limpieza de sangre. El conde duque de Olivares atentaba contra algo que, aunque nunca tuvo rango de ley general del Estado, sí se había institucionalizado en la sociedad española. Estatutos de pureza o limpieza de sangre. Se trataba, ni más ni menos, de buscar un arma lo suficientemente poderosa como para impedir que los impuros, conversos o confesos
pudieran hacer sombra a los cristianos viejos, a los cristianos de estirpe. Con los estatutos de limpieza de sangre se escriben las primeras páginas del antisemitismo español. Estatutos de pureza de sangre. Nueva arma contra los hebreos. Deja de perseguirse una religión y comienza a castigarse a una raza. Eran ordenaciones o reglamentos que afectaban a casi todos los estamentos e instituciones de la sociedad. Decretaban la exclusión de todos aquellos que tuvieran en su familia, en su ascendencia, por remota que fuera, cualquier mancha en el sentido de que sus antepasados hubieran sido judíos, islámicos o penitenciados por la Inquisición. La Iglesia, en este punto, no mantuvo una postura monolítica. Mientras Roma y un sector del clero español rechazaban los estatutos, hubo órdenes religiosas y cabildos catedralicios que los aceptaron e implantaron con todo rigor. La limpieza o pureza de sangre fue un nuevo fermento generador de odio hacia los conversos que se vieron obligados a iniciar un nuevo éxodo. Hay un éxodo que, a diferencia del éxodo provocado por la expulsión de los judíos de 1492, que fue dictada por la corona y que se verifica en un momento determinado, este fue un éxodo individual, clandestino, se puede decir, en virtud del cual pues van saliendo ya de Portugal directamente, ya a través de España, y se van dirigiendo a las diversas juderías que existían en Francia, por ejemplo, en Burdeos, en Nantes, en Rouen, y finalmente el destino de la mayoría de los más importantes de ellos fue Holanda, sobre todo Ámsterdam. Cuando los judíos llegaron a los Países Bajos desde España y Portugal, eran ya en gran parte importantes comerciantes. Piense usted, por ejemplo, en la Compañía de las Indias Occidentales, muy conocida, por cierto, en la historia de los Países Bajos, que fue creada y administrada por judíos portugueses pertenecientes a esta comunidad. Bueno, ellos no fueron los que la crearon, y diría yo incluso que se exagera generalmente el lugar que estos judíos ocuparon en las Indias, en la Compañía de Indias Occidentales holandesa, pero indudablemente formaron un grupo singular. No debemos olvidar que estos judíos mantenían sus contactos con la península ibérica. Algunos de ellos habían sido asentistas de Felipe IV, por ejemplo. Tienen contactos con núcleos de conversos, cristianos nuevos, judaizantes, en España y en Portugal, y en las colonias españolas y portuguesas del Nuevo Mundo. Además, si sumamos a esto los vínculos que ellos tienen con comunidades mediterráneas, como la de Livorno o la de Venecia, o incluso con comunidades del norte de África o del Imperio Otomano, este mundo sefaradí, esta diáspora sefaradí, se convierte en un factor muy dinámico, muy peculiar en la economía internacional del siglo XVII, del periodo mercantilista. Con el siglo XVI nacía Menashe ben Israel, una de las figuras más singulares de la intelectualidad sefardita occidental. Profesor de hebreo en la comunidad de Ámsterdam, Ben Israel creará con fines didácticos la primera imprenta judía que se puso en marcha en esta ciudad. A Menashe ben Israel le debe Inglaterra la magistral lección de tolerancia que este país protagonizó. Verder begaf hij zich ook als vrij moderne Jood voor zijn tijd
Además, era un judío más bien moderno para su época, que también se movía en el ámbito diplomático, porque intentó convencer a los ingleses, a Cromwell, de que convenía a sus propios intereses religiosos y económicos admitir nuevamente a los judíos en Gran Bretaña. No lo consiguió cuando visitó Londres, pero transcurrido un año, lamentablemente después de muerto, sí lo consiguió. Menashe Ben Israel está enterrado en un cementerio judeo-portugués, muy cerca de Ámsterdam. A esta capital holandesa había llegado cuando solo era un niño. Hijo de conversos, llegó a ser un rabino de formación sólida. Nunca gozó, Ben Israel, de la simpatía del sector ortodoxo de la comunidad judía. Durante toda su vida mantuvo diálogo abierto con teólogos protestantes, diplomáticos e intelectuales. Pero sobre todas las cosas se le recuerda como el artífice de la vuelta de los judíos a Inglaterra. Los sefardíes de Holanda se van a convertir en el embrión que hizo posible el nacimiento de las comunidades judías en Nueva York, Venezuela, Brasil, además de Gran Bretaña. ¿Este es el curso de judeo español? Este es el curso de judeo español. Sí. Sí. ¿Quién sos tú? ¿Quién sos tú? Yo soy un elevo. Yo soy un elevo. Mi nombre es David. Mi nombre es David. Nosotros somos de Tel Aviv. Nosotros somos de Tel Aviv. Ellos son de Batman. Ellos son de Batman. El problema es que no hay ningún libro, ningún método de enseñanza de judeo español hasta ahora, y también hay muy pocos profesores que puedan enseñarla. De manera que estamos tratando de hacer aquí un curso con computadoras, donde las elevas puedan oír también al profesor y a la profesora meldando los textos y adaptarse a ellos con la misma entonación. Y esperamos que si este experimento reuche, podremos proposarlo a otras escuelas, a cursos de adultos en todas las partes del país y mismo en otros países. José Saúl, ¿de verdad crees que tiene sentido el intentar recuperar una lengua que pertenece al pasado? Es que en verdad esta aquí en Israel no es la lengua del pasado, esta es una lengua que está ainda viva, y todo el que viene a Israel y pasa por las calles de Jerusalén, de Tel Aviv, Bat Yam, otros lugares donde hay sefaradís, puede oír esta lengua hablada, viva. El problema no es con esta generación, el problema es que los mancebos no tienen hoy de quién empezar o dónde empezar esta lengua que les permita de conocer qué fue la cultura de sus padres, los libros que escribieron, los cantos que cantaban, las consejos, los cuentos, los refranes, y para que todo esto no se pierda. Es un idioma que va contra la vida. La vida tiene el ritmo, si son los sefarditas en Israel, el ritmo de la absorción, de la integración en ese crisol aplastante que es la realidad diaria de vida en Israel. Si quieres pertenecer a la nueva sociedad, abandonas tu legado porque es una carga, es un peso, y quieres ser más ligero al momento de integrarte. Eso es un proceso que ha tenido lugar. Pero una cierta esperanza a lo mejor existe en el hecho de que el famoso crisol de diásporas en Israel no ha sido un gran éxito, porque ha intentado formarse en torno al abandono de bagajes particulares. Y en los últimos años estamos viendo cómo grupos étnicos en Israel quieren fortalecer su bagaje particular como el mejor modo de dejar sus señales, de dejar su impacto en la configuración de la nueva realidad israelí. Alabar a Dios, fíjense cuál los mueve,
9 meses de la preñada, 8 meses de la pupa, 7 días de la semana, 6 días sin Shabbat, 5 libros de la ley, 4 madres de Israel, 3 de nuestros padres son todo Moshe y Aarón, uno es el Criador, Baruch Baruch Shemo. Israel, año 5753, 1992 en el calendario cristiano. El 55% de la población son sefardíes. Su voto en las últimas elecciones al Parlamento ha inclinado la balanza política. En ese foro de decisión y debate tienen una elevada participación. Ahora se puede hablar de incorporación plena de los sefardíes a los centros políticos vitales del país. Hay buena representación de sefardíes en el gobierno actual israelí, en la Knesset, es decir, el Parlamento, y en todos los ministerios, en los ayuntamientos, en los consejos de obreros, etc. Safed, capital cultural de la diáspora. Fue hace 500 años cuando llegaron hasta aquí los cabalistas españoles. Vivieron en esta ciudad más de 3000. De entre todos ellos, un nombre, Josep Caro, un pensador de Toledo. Esta sinagoga en Safed, Israel, lleva su nombre. La huella española está marcada en Israel con la cábala. La judía quedó también en España. La dejaron en la mística. ¿A dónde te escondiste, amado, y me dejaste con gemido? Como el ciervo huiste, habiéndome herido. Salí tras ti clamando, y eras ido. Buscando mis amores iré por esos montes y riberas, ni cogeré las flores, ni temeré las fieras, y pasaré los fuertes y fronteras. A lo mejor es necesario insistir y que tampoco sería muy sensato en términos científicos hablar siempre de una influencia unilateral, o sea, que aquí los judíos influyeron sobre los españoles. Yo pienso que hubo una influencia recíproca. Por ejemplo, Isaac Ber, en su estudio sobre los judíos en la España cristiana, habla de que el Zohar, el libro fundamental de la mística judía, escrito por Rabí Moisés de León de Guadalajara,
surge de una influencia franciscana y después influye sobre la mística cristiana. O sea que es un movimiento cíclico donde es muy difícil detectar dónde está el patrimonio exclusivo del uno y dónde empieza el del otro. Esa influencia es un hecho inevitable de la prolongada convivencia de judíos y cristianos. La Fuente de la Vida, por ejemplo, una obra de marcado carácter religioso, fue considerada, tomada por los teólogos cristianos como guía espiritual durante cientos de años. Claro está que ellos ignoraban que era obra de un judío, de Aben Gavirol, un malagueño nacido en los albores del segundo milenio. La confusión hasta cierto punto era lógica después del pasado común, un pasado que aún hoy los judíos españoles recuerdan. Que la España es un país antes de aquí, que no podemos olvidarnos y que no debemos olvidar por dos razones. Uno, por las cuestiones contrarias cuando tuvo las cuestiones de la Inquisición, pero antes de esto tuvimos un antepasado de 15 siglos en la España, por esto no se debe de meter todo en el mismo lugar. La España tiene una plaza, un lugar muy especial comparativo a los otros países. Naturalmente, puedo decir que el sentimiento que tuve cuando estuve en Asturias fue de toparme en la casa vieja de uno de mis parientes, no en la casa vieja mía, en la casa vieja de uno de mis abuelos. Je zou niet kunnen zeggen dat het echt een emotie geeft of dat echt bindingen No se zijn. puede decir que emociona realmente ni que existen auténticos lazos. Ahora que me lo pregunta, no nos acercamos de manera tan fría. Es verdad que hay una pequeña diferencia en comparación con los demás países europeos. En het wil dus zeggen dat Spanje, als u het zo vraagt, y puedo decir que todo el tiempo yo estaba curioso de poder conocer dónde vivían mis ancestros. Me fui a Córdoba, vi la vida de Córdoba que me plació mucho. Hay cosas que me están chocando en España hoy, porque en unas ciudades hay todo el tiempo escrituras que son un poco antisemitas. España para nosotros es de atrás 500 años, los padres nuestros que vinieron de allá. Eso es lo que sentimos, no hay un sentimiento aparte de eso, no hay. Crecemos muy venidos nosotros de España. Cuando estuve en España por la primera vez, cuando caminaba en las calles, en las paredes, sobre todo puede ser en Madrid, pero en Toledo, cuando vi a las mujeres de la edad, sobre todo, cómo parece a la tía Estrella. Entonces hay una emoción en cada sefaradí cuando se trata de la España. No es la misma cosa con la Francia o con la Inglaterra o la Alemania o otro país. Desde luego España tiene un significado especial por aquello de las persecuciones que mandaron hacer Isabel de Castilla y ¿cómo se llamaba aquel señor de Aragón? ¿Cómo se llamaba? Porque los obligaron a convertirse al cristianismo o si no los asesinaban. Nosotros, después de 5 siglos, tenemos todavía este amor a España. Tenemos 2 oraciones en el día más triste del calendario hebreo, de 9 del mes de Ab. 2 oraciones, elegias, ¿sí? ¿Elegias se llama? Sobre la expulsión de España. Estamos llorando por el templo de Jerusalén, primero, segundo, y también los sefarditas llorando por la expulsión de España. Y está en esta oración escrito Granada y Aragón, y Sevilla, y Castilla, y también Xeres, y estamos llorando porque estamos afuera de España. Ellos desean su perdonanza y esperan su salvación. Recibe, oh Dios, su oración como corban de
bendigan a el Dios poderoso. Recibe, oh Dios, sus oraciones como dolores de saumerio. Amén, Tenemos toda la cultura, los ritos y rituales, como todos los judíos, pero tenemos otra parte. Nosotros los sefarditas tenemos dos tierras, la tierra santa, que es Israel, y la tierra bella, que es España.